Saludos a todos, les traigo un nuevo video de lo que es, bueno, la estrategia que se nombró hace unos videos con Fractal y las media móviles, conocida como mano de Dios. En este caso voy a aplicarla con una temporalidad menor, es decir, 15 segundos en mercado financiero. Primero vamos a usar al mercado temporal y ponemos 15 segundos en velas Equinacci. Luego vamos a indicadores y vamos a colocar lo que son el Fractal Chaos, las bandas del Fractal Chaos y las medias móviles, serían dos medias. Ahora vamos aquí y ponemos primera configuración de la media 7 simple, en este caso sería este color, pueden colocar otro color de su preferencia, puede ser un poco más gruesa si así lo prefieren, y le dan guardar. La segunda 20 exponencial, estilo doble, ¿no? Otro color diferente y guardar. Y el Chaos periodos 2 estilos, como se observan aquí, quitan la opción del fondo, así se ve más visible las velas y le dan guardar. Aquí tenemos esta configuración y tenemos ya listo para empezar a operar. La expiración va a ser de 1 minuto con un monto de 27. Lo primero que hay que detectar es la tendencia. Aquí vemos una gran tendencia, bueno, ya casi se está agotando. Tendría cuidado, pero más o menos nos da la perspectiva de hacia dónde voy a operar, sea a la alza o a la baja. Si recuerde que siempre voy a operar a favor de la tendencia. Ese es el primer criterio. Pero bueno, ya sabiendo esto, vamos a conseguir una entrada con un pago más alto. Y cuando la tenga la voy a tomar y la voy a explicar. Tengo un cruce de medias, mire, rompimiento con fuerza hacia el alza. Tenemos aquí una entrada. Entrando al alza en AUSD. ¿Cuál es la configuración de la estrategia? Primero, tenemos justamente ese cruce. Precio, mire, cruce de medias, eso es una señal alcista. Segundo, el Fractal Chaos está rompiendo con mucha fuerza. Esa es la segunda característica. Y tercero, la tendencia. Pero si la tendencia es bajista, ¿por qué está entrando al alza? Mire, el precio me está diciendo, mire, no está pasando, ya empieza a frenar, caída. Y si vamos a otro, bueno, primero creo que hay noticias, ¿no? Y si vamos al macro, que es esta, mire, el precio hace rato está subiendo en tendencia macro y aquí ya está frenando. Por lo que bueno, hay que ver en dónde estoy al momento de entrar en una posición, sea al alza o a la baja. Estoy allí, espero un minuto, a ver. Vamos a ver las Equinacci y ver cómo sale la primera posición, aunque bueno. Oye, ¿quieres unirte a un grupo donde comparto señales y estrategias que realmente funcionan y lo mejor de todo sin pagar nada? Entonces pon atención, en mi grupo gratuito comparto varias estrategias, ideas y operaciones en vivo 100% reales y transparentes. Nunca te voy a pedir dinero y no tendrás que gastar nada para entrar. ¿Quieres aprender a ganar más con operaciones? Haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado y únete al grupo ahora, te veo ahí. Posición ganada en AUSD. Obtuve el primer acierto a pesar de que, bueno, el precio rompe con fuerza, el precio se detiene mucho. Pero bueno, eso es volatilidad, ¿no? Mire, mucha mecha, a la final la posición me marca al alza y puede ser de que consiga otra. La siguiente posición va a ser con un monto de 49 y voy a buscar una nueva entrada y cuando la tenga la voy a explicar. Aquí tenemos un rompimiento, mire, mecha, resistencia, precio rompiendo, resistencia. Entrada al alza en CACHF. Tenemos un impulso fuerte en ese punto. A ver, consideración de entrada. ¿Por qué estoy entrando al alza? Primero, veo que está rompiendo el canal de Chaos, que sería todo esto, ¿no? Si vamos a mechas, vemos toda esta resistencia que está allí en base a las mechas. Más o menos está ahí, ¿no? El precio rompe con mucha fuerza, me rompe el canal de Chaos y bueno, me indica un impulso alcista. Segundo, mire, la tendencia de la media, ¿cuál es? Alcista. Me marca el alza. Vamos a ver las clásicas para que observen. Bueno, vemos que lanzó un mechazo de aquí a allá. Un poco volátil sí está el mercado. Mire cómo está. Bajando y subiendo rápidamente. Pero mire, claramente me está dando fuerza al alza en este par. Así que bueno, nos da la... no es la tendencia bajista, sí, pero mire, el movimiento va al alza y me está rompiendo con mucha fuerza. Win directo, CACHF. Bueno, esta estrategia no tiene gale. Así que eso nos permite tomar una decisión, sea a loss o a win. Ya gané otra operación, voy a buscar una nueva entrada y cuando la tenga la va a mostrar. En este caso el monto va a ser de 91. Recuerden la hora que es, mire, son las 10:04, es decir, 10:30 abre el mercado. Debo operar antes de que abra el mercado
ya que bueno, luego se va a poner volátil. Así que bueno, cuando tenga la entrada la voy a mostrar. Ok, una nueva entrada, Euros HF, lo mismo caso. Mismo caso, vamos a agregar los favoritos. Mire, tenemos dos velas allá arriba, el precio rompe el canal de Chaos, tendencia alcista, todo me marca alcista. Simple, ¿no? Un minuto, vamos a ver si no estoy muy arriba o no. Miren, uno me marca todavía al alza y bueno, eso es un movimiento muy fuerte al alza. Zonas de reacción, bueno, vemos aquí, que siga subiendo hasta aquí. Es decir que tengo chance de que se dé la operación. De aquí a allá puede subir. Así que bueno, espero los segundos a ver cómo sale la tercera operación de esta sesión. El precio ya buscó mi target, es decir, ya subió a mi zona marcada y listo. Tenemos ya, mire, otra posición ganada en euro HF normal. Mercado financiero, otro win. Rápidamente, mire, estoy consiguiendo entradas muy rápidamente de 0.406. Claro está, siempre opero fuera de la tendencia y debo identificar que cuando la tendencia es muy fuerte, usted claramente la probabilidad de ganar es muy alta. También hay que mencionar de que si usted entra muy arriba, ya la probabilidad de ganar es más baja. Ya aquí sería muy peligroso, hay que ver qué hace. Pero bueno, yo aproveché este movimiento de aquí hasta aquí y estoy ganando. Así que otra posición ganada, voy a buscar la última operación y va a ser con este monto. Es todo o nada en mi caso. Voy a hacer interés compuesto de nivel 4, que sería este, para ver si logro subir la cuenta más arriba de lo esperado. Ok, última posición, CHF-JPY. En este caso la posición es a la baja, pero si la tendencia macro va subiendo, ¿por qué le entro a la baja? Por estrategia me dice, mire, cruce de medias me indica la baja, el Chaos, el rompimiento del Chaos me indica la baja también. Por zona, pues siguiente obstáculo sería este. De aquí a allá puede caer. Y ya llegando aquí ya se me da el movimiento. Así que bueno, voy a esperar 30 segundos a ver cómo termina esta posición. Recuerde la gestión de riesgo también, ¿no? Es importante no solo operar. No es que yo consigo una entrada cada rato. En este caso, como es 15 segundos, es posible que sí. Pero mire, hay que también darse el tiempo a analizar. Si usted no está experimentado con la estrategia, mejor que usted analice, tenga la paciencia de tomar las entradas en base al patrón que estoy mostrando y ya, ¿no? Hey, espera un momento, antes de ver el resultado de esta operación, ¿qué tal participar por una cuenta de $100 para probar la estrategia que te enseñé en el video? Es fácil, deja un comentario positivo y únete a mi grupo de Telegram con el enlace en la descripción. Vamos a aprovechar. Así que bueno, faltan unos segundos. Si el mercado está tan volátil, no opere porque puede tender a perder. Así que mire, win directo o auto win, HFJPY, bueno, subí cuenta de $27 a 321. Con esta sencilla estrategia, prácticamente debo ver 15 segundos. Claro está, debo ver la gran tendencia y también ver, ¿no?, en qué punto entraría. Y hay que ser paciente cuando rompe el fractal. Esa es una señal muy clara, que se ve al alza o a la baja. Puede ser de que este me indica la baja, pero quizás usted pierda. Y esta me confirma la tendencia, más que todo macro, ¿no? Bueno, la subtendencia que se está generando. Así que espero que este video les haya sido de ayuda. Es importante que mencionen en los comentarios qué tal le funciona esta estrategia para el mercado financiero. Todas las operaciones las hice a mercado financiero. Y es algo que tienen que tener en cuenta. Recuerden que OTC es muy diferente. Y aquí, con acción de precio marcando puntos de interés, usted puede ver qué distancia hay de ese punto a ese punto para ver de que se voltee, ¿no? O tiene el chance de que se gane. Así que les deseo buenas sesiones de trading. Nos vemos en las transmisiones en vivo del canal. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.